Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El buen pastor es un tema del padre, que en paz descanse, Alfonso Gálvez. Cuando Jesucristo describe las características del buen pastor, dice que las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha dejado salir a las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero prosigue Jesucristo, al extraño no siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Tradicionalmente, estas palabras nunca han sido difíciles de interpretar, pero plantean a la actual actividad pastoral y a los fieles de la Iglesia moderna un problema difícil y muy grave en cuanto a su interpretación. Este tema complejo y delicado requiere un análisis exhaustivo, paso a paso, como único medio para llegar a una explicación satisfactoria. Primero debemos considerar las palabras mismas del texto. Por tanto, las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz, mientras que no siguen la voz de los extraños, porque no conocen la voz de los extraños. La conclusión aquí es evidente. Cuando las ovejas conocen la voz del pastor, lo que obviamente implica que las ovejas han escuchado su voz antes y están acostumbradas a ella, entonces siguen al pastor. Por el contrario, cuando la voz del pastor les suena algo extraña a las ovejas, entonces no lo saben, lo que significa que esta voz es diferente y está en desacuerdo con la voz que ellas conocen. Por lo tanto, no le siguen. Lo siguiente aquí que hay que determinar es qué debe entenderse por voz conocida y voz extraña. Siguiendo una lógica elemental, esas expresiones solo pueden referirse a una voz que siempre ha sido escuchada
y ya reconocida como legítima. O por el contrario, a una voz que se escucha como algo nuevo y diferente y que, en consecuencia, carece de legitimidad. Una vez hecho esto, ahora es necesario analizar los hechos. En primer lugar, cabe señalar según el texto y como corolario necesario que las ovejas se ponen detrás del pastor cuando conocen su voz. Por lo tanto, cualquier oveja que no conozca la voz del pastor y aún así lo siga, estas ovejas no pertenecen al redil. En segundo lugar, es un hecho que en la iglesia moderna, la mayoría de los pastores han abandonado la enseñanza de la tradición y han aceptado en cambio las ideas de la herejía modernista. Lógicamente su voz es ajena a la voz de Jesucristo, príncipe de los pastores, según San Pedro, y tal como figura en los evangelios y la tradición. En tercer lugar, hay otro hecho innegable, no menos importante. La mayoría de los católicos de hoy siguen indiscutiblemente a aquellos pastores. Y el corolario de esta realidad es que casi la totalidad de los fieles católicos han dejado de pertenecer al rebaño de Cristo. Sin embargo, esta conclusión, a pesar de estar bien respaldada por las enseñanzas de los evangelios, con una lógica convincente, no será aceptada y será rechazada unánimemente. ¿Por qué? Porque, una vez más, a la verdad se oponen varios argumentos poderosos. Ante todo, los malos pastores siguen siendo la jerarquía legítima. De hecho, aunque sean malos pastores, siguen siendo pastores legítimos. Y un cristiano fiel a su fe no puede rebelarse abiertamente contra la jerarquía legítima a la que debe sumisión y respeto. Por otra parte, cualquier miembro de la iglesia, independientemente de su lugar dentro de la comunidad eclesiástica, puede e incluso debe mostrar su disconformidad con el error, donde quiera que se encuentre, y combatirlo. Sin duda, esto puede conducir la difícil situación de mantener un equilibrio sereno y delicado entre respeto a la jerarquía y la obligación de denunciar el error. En situaciones extremadamente complicadas, como la que atraviesa hoy precisamente la Iglesia, mantener un sano equilibrio dentro de la fe es sumamente difícil y requiere de la asistencia especial de la gracia, junto con una gran fidelidad a las luces del Espíritu Santo, bajo la guía de la auténtica magisterio de antaño. Decimos el magisterio de antaño porque los papólatras modernos sostienen falsamente que el magisterio de la Iglesia debe ser definido por el pontífice reinante. Por ejemplo, la dificultad que alguien puede encontrar actualmente para mantener la fe entre dos errores opuestos de gran actualidad que afectan, de una forma u otra, a la gran mayoría de los católicos. Nos referimos al conciliarismo, por un lado, y a la papolatría, en el otro. La Iglesia progresista se aprovecha injustamente de esta situación, exigiendo obediencia a la jerarquía y a un supuesto espíritu del concilio que nadie sabe realmente cuál es.
Del mismo modo, el progresismo ha utilizado este pretexto para perseguir a los pocos fieles que aún mantienen su fidelidad a la Iglesia, que sigue las enseñanzas de la tradición, lo que constituye un abuso de autoridad, que en última instancia se convierte en una manifestación de verdadera papolatría cuando no tiranía. Otra poderosa razón que explica por qué los hallazgos aquí presentados no serán aceptados es el hecho de que durante más de 60 años el catolicismo ha sido destrozado por la herejía del modernismo, casi sin oposición. En consecuencia, la gran mayoría de los fieles ha decidido rendirse al espíritu de la mentira y no están dispuestos a ofrecer resistencia alguna. El modernismo ofrece una especie de cristianismo conforme al mundo, y solo para este mundo que no conoce el misterio de la cruz, y ha desechado todo sentido del pecado. Desde un punto de vista meramente naturalista, que ha repudiado a Dios, no sorprende que el catolicismo haya capitulado y entregado el fuerte. En tal dilema de sentimientos oportunistas y cobardes, difícilmente se puede encontrar alguien que esté dispuesto a defender la verdad. Como prueba de lo que acabamos de decir, podemos considerar lo ocurrido en la nueva misa. El Novus Ordo fue impuesto obligatoriamente por el Papa Pablo VI sustituir la misa tradicional por una disposición ilegal que ignoraba el hecho de que la misa tradicional nunca podría ser abolida. ¿Lo sabía usted, estimado oyente y hermano en la fe católico? La misa tradicional nunca podría ser abolida porque fue canonizada por el Papa San Pío V, como finalmente reconoció Benedicto XVI. La nueva misa, a pesar de que minimizaba tremendamente el significado sacrificial esencial de la verdadera misa, fue acogida sin resistencia por todo el mundo católico. La nueva misa fue, en efecto, recibida sin resistencia, pero también sin aceptación, como lo demuestran los hechos. Al respecto, alguien ha dicho recientemente que no vale la pena resaltar los valores de la misa tradicional para mostrar el daño que causa la imposición de la misa nueva, ya que, dada su falta de contenido, terminará inevitablemente desapareciendo, tragados por la marea del progresismo. Si alguno duda de la postura de este razonamiento, que preste atención al hecho de que casi todas las iglesias católicas del mundo que defienden el rito de la nueva misa han visto una disminución en la asistencia a misa, hasta el punto de quedar cada vez más desiertos, como lo demuestran las estadísticas. Al pastor, a quien el mismo Jesucristo llama mercenario, no le importan las ovejas. Él no viene sino para robar, matar y destruir. El resultado ha sido una catolicidad desolada, de la que solo queda un pequeño resto, disperso y perseguido. Según el Evangelio de San Mateo, el mismo Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y acostadas como ovejas que no tienen pastor. Pero este pequeño resto, sin embargo, hace realidad la promesa que siempre se cumplirá, y las puertas del infierno
no prevalecerán contra él. Por eso, quienes creen en Jesucristo y lo aman, continúan consolando su corazón con la virtud de la esperanza, atesorando siempre aquellas palabras consoladoras, cuyo eco nunca se apaga. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad los ojos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.